Diputadas y diputados de esta honorable Asamblea Legislativa, integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que me acompañan, a los representantes del Gobierno de la Ciudad de México que también me acompañan, en particular secretario de Salud, la secretaria del Trabajo, el subsecretario de Gobierno, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el procurador ambiental, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la comisionada del Instituto de Transparente Acceso a la Información, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera de los consejos de la Judicatura, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito de la Ciudad de México y al subprocurador de la Procuraduría de Derechos Humanos. Asimismo, de la Federación de Ombudsperson al Ombudsperson de San Luis Potosí y de la magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que también nos acompaña. Especialmente a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos y ciudadanas que están aquí acompañándome, a mis compañeros y compañeras de trabajo. El informe de actividades 2017 que hoy vengo a presentarles en cumplimiento a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos representa el trabajo de todas las personas que laboran en la comisión y tiene por objeto exponerles la situación que guarda la vigilancia de los derechos humanos en la Ciudad de México. Comenzaré detallando las acciones de que la comisión realizó en el marco de sus programas institucionales en torno a la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales en la materia. La defensa de los derechos humanos hoy en día nos obliga a prevenir sus violaciones, así como volverlos exigibles. En materia de defensa, en 2017, la Comisión proporcionó 34,523 servicios, es decir, que nuestra Dirección de Quejas brinda un promedio de casi 100 servicios diarios durante 24 horas, 365 días del año. Además, la Comisión amplió su alcance a través del despliegue de 11 unidades Omnus Móvil con el fin de brindar atención a diversos núcleos de población en múltiples zonas de la ciudad. En dicho periodo, se recorrieron un total de 17,698 kilómetros y se participó en 555 jornadas, manifestaciones públicas y eventos. En el marco de las acciones de prevención, la Comisión implementó 160 operativos para la supervisión, acompañamiento y monitoreo de marchas y movilizaciones de la ciudad, buscando vigilar y documentar situaciones que pudieran implicar violaciones a los derechos humanos. En cumplimiento de la obligación de la Comisión y específicamente con la finalidad de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad, se solicitaron 6,470 medidas precautorias a diferentes autoridades. De las denuncias recibidas en 2017, se registraron 8,802 expedientes de queja, los cuales fueron turnados a cada una de las 5 visitadurías generales para su atención, investigación y determinación. 91 investigaciones fueron iniciadas de oficio al conocer de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos a través de los medios de comunicación y durante las diligencias realizadas. De la sistematización de las quejas se desprende que los hechos denunciados ocurrieron en mayor medida en las delegaciones de Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo Madero y Xochimilco, y que las autoridades señaladas como presuntamente responsables fueron principalmente la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud. Respecto a los derechos mencionados, prevalecen presuntas violaciones a los derechos de seguridad jurídica y de las personas privadas de libertad, a la salud de la víctima o persona ofendida, a la integridad personal y al trabajo, entre otros.
En total, y como resultado de la labor de las y los visitadores, se concluyeron 9.382 expedientes de queja y se emitieron 7 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades de la Ciudad de México, las cuales se concentran en 42 expedientes y más de 108 personas agraviadas. En dichas recomendaciones se determinó la violación a derechos humanos por diversos motivos: detenciones arbitrarias, violencia institucional contra mujeres adolescentes en internamiento, omisiones al deber de custodia en juzgados cívicos, omisiones a la investigación de feminicidios y homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza, violencia obstétrica y mala práctica médica. Estas fueron dirigidas a distintas autoridades de la ciudad y 4 fueron aceptadas en su totalidad y 3 parcialmente. Los instrumentos recomendatorios emitidos reflejan la prevalencia sistemática de la violación de derechos humanos acreditadas en años anteriores y de las cuales aún existen numerosas recomendaciones en seguimiento. Tal es el caso de las reiteradas omisiones para investigar por parte de la Procuraduría General de Justicia, así como la falta de aplicación de protocolos específicos en la investigación, las deficiencias de cuidado de probables infractores en juzgados cívicos, la persistencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de elementos policíacos, así como la mala práctica y la violencia institucional hacia mujeres en diferentes ámbitos de gobierno. A partir de las violaciones a los derechos humanos acreditadas en las recomendaciones del 2017, se hizo evidente la necesidad de que el Gobierno de la Ciudad de México rinda cuentas de las acciones emprendidas para atender casos de violencia de género, incluido el feminicidio, tal como mis antecesores lo señalaron. No obstante que el 2017 se constituye como el segundo año con menor número de recomendaciones en la historia de esta comisión, es importante resaltar que se alcanzaron avances en el cumplimiento de los instrumentos recomendatorios sujetos a seguimiento, al concluirse 261 puntos y 14 recomendaciones en su totalidad. Entre dichas acciones destaca el pago de indemnizaciones a 106 víctimas relacionadas con 24 recomendaciones emitidas desde el 2007 y la elaboración, revisión y publicación de manuales y protocolos para regular la actuación de autoridades en el contexto de manifestaciones o reuniones. Me resulta prioritario destacar que más del 97% de los expedientes de queja recibidos en el 2017 fue calificada como queja presuntamente violatoria de derechos humanos. Esto nos quiere decir que la ciudadanía va reconociendo sus derechos y una adecuada atención realizada por las y los visitadores. Este hallazgo debe impulsar a las dependencias a estar a la altura de una ciudadanía consciente a sus derechos. En cumplimiento a sus obligaciones, la Comisión presenta con su informe anual 2017 un volumen dedicado a las defensoras de derechos humanos en la Ciudad de México, donde visibilizamos su participación en el ámbito público e instamos a reconocer, reivindicar y promover el papel de las mujeres en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos. Cabe destacar que la Comisión emitió la Recomendación 4/2017, que aborda el caso del feminicidio de una defensora de derechos humanos que en el 2015 fue asesinada junto con otras 4 personas. En dicha recomendación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó tanto el incumplimiento sistemático y continuo de la obligación de autoridades de investigar los delitos de forma efectiva, diligente, imparcial, como la violación de derechos de mujeres víctimas de una vida libre de violencia. Adicionalmente, la Comisión cuenta con una relatoría por defender los derechos humanos, desde donde se registró que de enero a diciembre del 17 se efectuaron 378 agresiones, de las cuales 75 se cometieron en contra de mujeres y 27 en contra de grupo de mujeres. Las 75 agresiones registradas contra mujeres fueron por hostigamiento, agresión física, acceso ilícito a sistema y equipo de informática, bloqueo informativo, robo, despido injustificado, abuso de autoridad, violencia contra las mujeres, amenazas, detención en masa, obstaculización de libre reunión,
discriminación, obstaculización a la defensa de los derechos humanos, lesiones, detención arbitraria, allanamiento, declaraciones públicas y denegación de justicia. Otro de los trabajos relevantes de la Comisión fue la defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México en el contexto de las impugnaciones presentadas en su contra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presentar argumentos a través de una figura de amicus curiae y mediante el lanzamiento de la campaña en los derechos humanos, ni un paso atrás. Esto es de suma importancia si tomamos en cuenta que en el texto constitucional se reconoce un amplio catálogo de derechos y garantías para las personas que habitan y transitan por esta ciudad y refuerza las atribuciones de la Comisión para garantizar la protección, defensa, promoción de los derechos humanos. En cuanto a las acciones de promoción y difusión que desempeñamos, se impulsaron diversas acciones educativas, de comunicación, investigación, edición y vinculación. Estos esfuerzos permiten trazar una ruta hacia una gestión desde un enfoque integral, buscado en todo momento consolidar la cultura de los derechos humanos y el empoderamiento de las víctimas e incidencia en políticas públicas. En el marco de la vinculación y cooperación institucional, la Comisión mantuvo una relación estrecha de las comisiones, procuradurías y defensorías de derechos humanos del país. En el contexto de su participación en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, de igual manera se acudió a diversos eventos y reuniones con el cuerpo diplomático en la intención de fortalecer las relaciones en el ámbito de proyecto de atención especializada a personas extranjeras. Se participó en diversas reuniones en un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Se destaca que en el último bimestre del 2017, que es básicamente el periodo del 2017 que comprende mi periodo en la Comisión, se vinculó con cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil, con el fin de promover nuevamente encuentros orientados a la colaboración sobre diversas agendas de derechos humanos, personas y grupos de atención prioritaria, en específico mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas y de pueblos originarios, niñas y niños, personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional, personas jóvenes, personas defensoras de derechos humanos, personas mayores, personas de la comunidad LGBTTIQA+, y personas afrodescendientes y afromexicanas. En este sentido, destaca el conversatorio realizado en el marco del Día Internacional contra la Discriminación Racial hacia la construcción de la legislación de derechos humanos de las personas afrodescendientes y afromexicanas en la Ciudad de México. Se consolidaron acciones de vinculación con organismos regionales e internacionales de derechos humanos, entre las que destaca en particular el convenio de colaboración con la Organización de los Estados Americanos, la presentación de 3 amicus curiae en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la entrega de reportes sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad y la celebración de reuniones con relatoras y relatores de mecanismos internacionales y regionales en el marco de sus visitas a México. En materia de educación de derechos humanos, se impulsaron 1,040 actividades de promoción, formación y capacitación que sumaron 6,580 horas en beneficio a 51,615 personas, principalmente mujeres, a través de actividades lúdicas y artísticas. Además, se llevaron a cabo 120 diplomados, cursos, seminarios o talleres de capacitación para profesionalizar a servidores y servidoras públicas. La Comisión contribuyó también a la generación de contenidos especializados y a su divulgación en ferias, eventos a través de su biblioteca Norma Corona. Se editaron 60 obras que abonaron a la promoción de la cultura de derechos humanos, entre las que destacan la Revista de Derechos Humanos Defensor, la Revista Electrónica de Investigación Aplicada de Derechos Humanos Métodos y un informe sobre la situación de derechos humanos de las mujeres. Por su parte, se dio seguimiento al desarrollo de actividades legislativas, se entregaron observaciones a 51 proyectos de leyes, acuerdos y protocolos, tanto en el ámbito nacional como en el local, con el fin de incidir a la incorporación del enfoque de derechos humanos en dichos instrumentos regulatorios. Para continuar fortaleciendo los procesos de promoción de derechos humanos en la Ciudad de México, se realizaron 551 actividades de promoción e incidencia
en las 16 delegaciones políticas y se impulsó la vinculación de instituciones académicas y diversas instituciones nacionales e internacionales. A través del programa de recreación, deporte, salud y actividad cultural, de derechos humanos y medio ambiente para la atención de personas con discapacidad por la igualdad y la no discriminación y de equidad de género, se buscó transversalizar y desarrollar la participación del personal de la Comisión en actividades recreativas, culturales, deportivas, de cuidado de la salud, de derechos humanos y medio ambiente, de atención a personas con discapacidad y de igualdad y no discriminación. Por medio del mantenimiento y administración de sus sistemas de información e infraestructura tecnológica, la Comisión garantizó la seguridad, eficiencia, continuidad de sus servicios y aplicaciones institucionales. Además, el órgano interno de control llevó acciones de prevención y rendición de cuentas, mientras que el área jurídica aseguró que la actuación de la Comisión se apegara a la normatividad aplicable. Asimismo, la Comisión garantizó la cabal atención por medio de su unidad de transparencia a las 1,357 solicitudes recibidas en materia de derecho y acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y del derecho de acceso a la información. Al respecto, en septiembre de 2017, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, InfoDF, realizó la primera evaluación diagnóstica de las obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de Internet los sujetos obligados, en donde la Comisión obtuvo un puntaje de 81.3 en el índice global de obligaciones, colocándonos en el primer lugar de las instituciones y delegaciones de esta capital. No quisiera terminar sin abordar un tema imperante para esta comisión y es el derivado de la emergencia derivada de los sismos ocurridos en el mes de septiembre del 2017, situación que requirió la atención inmediata por parte de la comisión. A partir de estos hechos, se impulsaron la realización de 300 acciones, entre las que destacó la emisión de 21 medidas precautorias, la investigación de 30 quejas contra diferentes autoridades, la realización de alrededor de 150 recorridos para verificar las condiciones en las zonas de rescate, reuniones con personas afectadas, la entrega de víveres y la documentación de la situación en distintos edificios afectados en su infraestructura. Esta comisión considera que el enfoque de derechos y la perspectiva de género deben ser los ejes rectores en la reconstrucción de la Ciudad de México. Tras los sismos, se evidenciaron problemas respecto al ejercicio de diversos derechos como reflejo de disposiciones institucionales que es necesario reconfigurar. Ya varias diputadas y diputados que me antecedieron la palabra hicieron notar cuáles eran: falta de certeza jurídica, problemas con la información, cuestiones que nosotros fuimos documentando en una audiencia pública que hicimos el pasado 16 de marzo. A 6 meses, la Comisión de Derechos Humanos ha recibido 75 quejas que están asentadas en la tercera visitaduría. 22 de ellas son por daños pendientes en dictaminación, 5 por construcciones que causaron daños de inmuebles, 5 por inmuebles colapsados, 4 por inmuebles de alto riesgo al demoler y 4 pendientes a dictaminar. Estas 75 corresponden a las que teníamos hasta el 15 de marzo. El 16 de marzo que hicimos la audiencia pública, sumamos otro tanto, lo que nos suma en total ahorita en la comisión de 102 quejas relacionadas a los sismos y a la reconstrucción. A partir de estas audiencias que continuaremos haciendo con víctimas, en esta participaron 133, vamos inicialmente no nada más a seguir las quejas en comento, sino vamos a empezar a integrar un informe especial que tenga que ver exactamente con el proceso de construcción. Diputadas y diputados, esta presentación representa una síntesis del informe que les fue enviado en tiempo y forma, a fin de rendir cuentas sobre las actividades del 2017. Este ejercicio constituye una revalorización de las instituciones que va más allá de quien las dirige, dado que mi gestión durante el año que se informa se limita a los 2 últimos meses. Sin duda, el trabajo de la comisión y los 24 años que la anteceden
se ha construido a partir del trabajo de la gente que la integra. Es por ello que estoy convencida que esto no podría ser posible sin la labor de las compañeras y los compañeros. Aprovecho para reconocer el trabajo comprometido de todas y todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en especial de su consejo, órgano colegiado que orienta el quehacer de esta comisión. Con este breve recuento de lo que ha realizado la comisión durante el año pasado, podemos darnos cuenta de la importancia de nuestra labor para la vida democrática de la ciudad, la gobernabilidad, la justicia y la paz, en el contexto de la plena vigencia de los derechos humanos, tal y como lo señala la Constitución de nuestra ciudad. En razón de ello, a 25 años de su creación, continuaremos fortaleciendo sus capacidades para contar con un organismo autónomo, abierto al diálogo, con capacidad y fuerza para la promoción y defensa de los derechos de todas y todos y la atención a las víctimas de una manera integral. Muchísimas gracias. Gracias.